Háblame, hijo, por Dios, solo di papá, suplicaba el millonario don Roberto, arrodillado sobre la alfombra persa de su mansión en Lomas de Chapultepec. Frente a él, el pequeño Dani, de apenas 6 años, mantenía los ojos abiertos, presa del terror absoluto, con un sudor frío corriéndole por la frente pálida mientras sacudía la cabeza frenéticamente. El niño apretó los labios con tanta fuerza que los tenía blancos, sellados como si su propia vida dependiera de ese silencio hermético. La escena no era la de una rabieta infantil ni un trauma común. Era el retrato de un miedo visceral que paralizaba el aire en la lujosa habitación. Roberto, un hombre acostumbrado a gobernar imperios, lloraba copiosamente, derrotado por el inexplicable mutismo de su único heredero, creyendo ver cómo la locura consumía la mente de su hijo. Observando la escena desde la puerta, inmóvil y atenta, estaba Clara, la nueva niñera contratada hacía menos de una semana. No era solo una cuidadora, era una enfermera joven y dedicada que había aceptado el trabajo en la mansión tras los recortes presupuestarios en el hospital público donde trabajaba. Mientras los costosos médicos de Roberto diagnosticaban mutismo traumático y recetaban sedantes, la mirada clínica de Clara percibía detalles fisiológicos que pasaban desapercibidos para las emociones del padre. Vio cómo el niño salivaba en exceso, incapaz de tragar bien, y cómo su rechazo a los alimentos sólidos no parecía falta de apetito, sino una imposibilidad física. Para ella, el silencio de Dani no le parecía una barrera mental, sino una aterradora obstrucción mecánica. Roberto se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, con la frustración resumando por los poros. Miró a su hijo con una mezcla de amor y agotamiento, con la culpa de no poder alcanzarlo como un plomo sobre sus hombros. Creía en la historia que le habían vendido los expertos y que su prometida reforzaba, que la muerte de la madre de Dani había destrozado irreparablemente la psique del niño. La mansión, llena de juguetes caros y sirvientes silenciosos, se había convertido en un lujoso sanatorio para un niño al que todos creían loco. Roberto no se daba cuenta de que, al intentar obligar a su hijo a hablar, le estaba en la mente del niño invitándolo a suicidarse. Dani, acurrucado contra el cabecero de la cama, temblaba visiblemente tras la marcha de su padre. Recorrió la habitación con la mirada, comprobando si estaba solo, pero sus manos no se tocaron la cara como si temiera tocarse la piel. Clara se dio cuenta de que la postura del niño era defensiva, protegiendo su boca a toda costa. Respiraba solo por la nariz, con dificultad, evitando cualquier movimiento que requiriera abrir las mandíbulas. Este no era el comportamiento de un niño en duelo, era el comportamiento de un rehén bajo la amenaza de un arma invisible. La enfermera que llevaba dentro de Clara sabía que debía investigar, pero también sabía que cualquier movimiento repentino podría paralizarlo para siempre. La motivación de Clara iba más allá del salario que necesitaba para sobrevivir en la Ciudad de México. Poseía un férreo instinto protector y una profunda aversión al sufrimiento infantil. Ver a un niño sano tratado como un enfermo mental cuando sus síntomas gritaban una realidad física, la indignó. Decidió que no sería una empleada más, observando pasivamente el deterioro del niño. Usaría su experiencia médica y paciencia para descubrir qué estaba sucediendo realmente, desafiando el diagnóstico oficial que condenaba a Dani al silencio eterno. Sabía que la clave del misterio no estaba en la mente del niño, sino en algo mucho más tangible y peligroso. Clara vio lo que nadie más vio. El misterio está a punto de revelarse. Esta historia transcurre en la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Desde qué ciudad del mundo sigues este suspenso? Deja tu país en los comentarios y dinos qué hora es allí. La oportunidad de comprobar su teoría surgió a la hora del almuerzo, cuando la casa estaba más tranquila. Clara trajo sopa tibia, la única comida que Dani aceptó a regañadientes. Al acercar la cuchara a los labios del niño, vio cómo el pánico volvía a sus ojos. Abrió la boca justo el milímetro necesario para dejar pasar el líquido, y en ese breve instante, Clara vio algo que no era ni lengua ni diente, un extraño destello metálico, plástico, oculto en la oscuridad de su cavidad bucal. El corazón de Clara se aceleró.
Había algo allí dentro, algo que él sostenía con cuidado con la lengua, y se dio cuenta con horror de que el niño no era mudo, estaba amordazado por dentro. Brenda, la prometida de Roberto, era una serpiente vestida de alta costura, deslizándose por los pasillos de la mansión con una elegancia depredadora. Deslumbrante y fríamente calculadora, veía al pequeño Danny no como un niño traumatizado, sino como un obstáculo obstinado en su camino hacia la fortuna absoluta. Su odio por su hijastro era profundo, nacido de la codicia y los celos por la atención que Roberto le prodigaba. Para ella, cada día que el niño permanecía en la casa era un riesgo, un retraso en sus planes de convertirse en la única dueña de ese imperio. No quería ser madre, quería ser la única heredera, y para eso necesitaba que lo alejaran para siempre, encerrado en una institución donde sus llantos silenciosos no pudieran perturbarla. Con la destreza de una actriz consumada, Brenda manipuló el dolor y la culpa de Roberto, convirtiéndolos en armas contra su propio hijo. «Roberto, querido, míralo. No solo está triste, es peligroso e impredecible», susurraba por las noches, con una fingida preocupación que envenenaba la mente del padre. Alimentaba la narrativa de locura, interpretando el miedo paralizante de Danny como agresión latente o psicosis severa. Roberto, cegado por el amor que sentía por su prometida y la desesperación de no poder salvar a su hijo, comenzó a ceder, creyendo dolorosamente que ingresarlo en una clínica psiquiátrica sería el acto de amor más difícil pero necesario para sanar la mente quebrantada del niño. Pero la mente de Danny no estaba rota, estaba cautiva del terror absoluto. El niño vivía en constante alerta, en una vigilia agotadora sobre su propia boca. La amenaza que Brenda le había susurrado al oído era tan monstruosa y específica que abrumaba cualquier otro instinto, incluyendo el hambre o el sueño. Creía, con la fe inquebrantable y aterrorizada de un niño de 6 años, que llevaba la muerte dentro. Cada vez que su padre se acercaba a abrazarlo, el corazón de Danny se aceleraba, no por miedo a su padre, sino por miedo a su padre. Permaneció en silencio para proteger al hombre que amaba, soportando una tortura inimaginable en nombre del amor filial. Clara percibió la dinámica perversa casi de inmediato. Su instinto de enfermera detectó las sutiles señales de abuso. Vio cómo el cuerpo de Danny se tensaba violentamente cada vez que Brenda entraba en la habitación, un reflejo condicionado de puro terror. Notó las miradas gélidas que la madrastra le lanzaba al niño cuando Roberto le daba la espalda, y los pellizcos disfrazados de cariño que dejaban marcas moradas en los delgados brazos del niño. Clara intentó intervenir, ofreciéndole consuelo y protección, pero Brenda la bloqueaba constantemente, tratándola con desdén y recordándole con dureza que ella era solo la criada, con prohibido comentar sobre la salud o la educación del niño. La intensificación de la tortura fue invisible para Minopetsam, el padre, pero devastadora para el hijo. La mordaza física impedía a Danny tragar su propia saliva correctamente, obligándolo a babear, lo que Brenda utilizó cruelmente como prueba adicional de su regresión mental y falta de control. El niño estaba desnutrido, pálido, con los ojos hundidos por no dormir por temor a que, durante el sueño, el objeto fatal se resbalara o activara el detonador. La crueldad del plan de Brenda residía en usar la inocencia y el amor del niño como cadenas que lo ataban. Prefirió morir de hambre y miedo antes que arriesgar la vida de Roberto con una sola palabra o movimiento erróneo. La tensión en la casa se volvió insoportable cuando Roberto, con lágrimas en los ojos y manos temblorosas, firmó los documentos preliminares para el ingreso de Danny en una clínica en Suiza. «Es por tu bien, hijo. Allí te ayudarán», dijo con el corazón roto. Danny escuchó, con el pánico estallando silenciosamente en su pecho. Quería gritar «¡No!». Quería rogar que lo dejaran quedarse, pero la presión del objeto en su boca era un recordatorio constante y físico de la bomba que creía llevar. Simplemente lloró en silencio, con lágrimas calientes corriendo por su rostro, sintiéndose abandonado por el hombre al que intentaba salvar con su heroico y silencioso sacrificio. Agotado por el llanto y el hambre contenida, Danny finalmente se durmió en una tarde gris,
vencido por el cansancio extremo de su vigilia. Clara, que lo había estado vigilando con preocupación, se acercó para ajustar la almohada y secarle el sudor de la frente. Fue entonces cuando la mandíbula del niño se relajó ligeramente, abriendo la boca en un suspiro. Un rayo de luz de la ventana cayó directamente sobre los labios del niño, y Clara vio de nuevo el inconfundible destello de metal y plástico precariamente alojado en su paladar. No era un diente, ni comida, era algo artificial. Con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta, Clara comprendió que ya no podía esperar ni respetar jerarquías. El misterio estaba allí, expuesto y vulnerable, y sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría el destino de esa casa para siempre. Pero nadie imaginaba el horror que estaba a punto de revelarse. Con el corazón latiéndole con fuerza, Clara tomó la decisión que podría costarle el trabajo, pero que salvaría la vida de aquel niño. No podía esperar a que le dieran permiso, ni arriesgarse a que Dani despertara y volviera a esconder el objeto en las sombras de su garganta. La enfermera que llevaba dentro tomó el control. Con movimientos suaves pero firmes, se sentó en el borde de la cama y ahuecó el rostro del niño entre sus manos. «Dani», susurró, «sé lo que hay ahí dentro. No tengas miedo». El niño abrió los ojos, y el terror que los inundó fue inmediato y abrumador. Intentó cerrar la boca, apretar la mandíbula, proteger el secreto mortal, pero los dedos de Clara ya estaban en su sitio, manteniéndole los labios abiertos con una fuerza suave e inquebrantable. La valentía de Clara es la única esperanza de este niño. Creemos que Dios guía las manos de quienes actúan con compasión. Si la apoyas, comenta, Dios protege a esta mujer para bendecir su misión. El forcejeo que siguió fue breve pero desesperado. Dani se retorcía, con gruesas lágrimas corriendo por su rostro, intentando apartar las manos de Clara con una fuerza sorprendente de su frágil cuerpo. Emitía sonidos apagados de pánico, creyendo, con toda la fe de su inocencia, que la niñera estaba a punto de detonar la bomba que mataría a su padre. Clara ignoró los arañazos y el llanto, concentrada únicamente en la operación quirúrgica de retirar la obstrucción. «Créeme, nada explotará», dijo, introduciendo con precisión los dedos en su cavidad bucal. Sintió el objeto frío y rígido, alojado contra el paladar, sujeto con esparadrapo y saliva, una intrusión grotesca en un cuerpo tan pequeño. Fue en ese momento de máxima tensión que la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Roberto, atraído por los sonidos de forcejeo y un llanto ahogado, entró corriendo con el rostro desencajado por una preocupación que rápidamente se transformó en furia. Vio a la niñera inclinada sobre su hijo, con los dedos dentro de su boca, mientras el niño se retorcía en aparente agonía. «¿Qué haces?», gritó con la voz temblorosa de rabia. «Suéltalo ya, le estás haciendo daño». Se abalanzó para sacarla de la cama, convencido de que estaba salvando a su hijo de un ataque, sin darse cuenta de que estaba interrumpiendo un rescate que le habría salvado la vida. «Espere, señor», gritó Clara con una autoridad que paralizó al millonario a medio paso. Con un movimiento rápido y decidido, tiró. Se oyó un sonido húmedo al desprenderse y Dani jadeó, tosiendo con fuerza. El aire finalmente fluyó libremente a sus pulmones por primera vez en semanas. Clara se giró hacia Roberto, con la respiración entrecortada, y extendió su mano temblorosa. En su palma abierta, brillando a la luz de la habitación, reposaba el instrumento de tortura, una pequeña cápsula metálica, toscamente envuelta en cinta aislante negra, con un pequeño cable rojo colgando, simulando un dispositivo siniestro. Dani, al ver el objeto salir de su boca, no sintió alivio, sino terror absoluto. Se arrojó del colchón al suelo cubriéndose la cabeza con los brazos y acurrucándose en posición fetal contra la alfombra. «No, no», gritó, con la voz ronca y entrecortada por la falta de uso, pero inteligible por primera vez. «La bomba. La bruja dijo que si la sacas explotará. Papá, corre». El llanto del niño resonó por la habitación, una confesión de amor y miedo tan pura que cortó el aire como una cuchilla. Había estado esperando la explosión,
sacrificándose para intentar proteger a su padre de la amenaza invisible que creía real. Roberto miró a su hijo acurrucado en el suelo, temblando de miedo por haber matado a su padre con solo hablar, y luego su mirada regresó al objeto inofensivo en la mano de Clara. Lo recogió. Era solo una vieja pila de reloj, envuelta en cinta adhesiva y alambre, basura transformada en un instrumento de terror. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren desbocado. No había ninguna enfermedad mental, no había ningún trauma pasado. Solo había una mentira sádica, implantada en la boca y la mente de su hijo por alguien que durmió en su cama. La crueldad de la tortura psicológica, hacerle creer a un niño que su propia voz era un arma letal, lo llenó de una rabia asesina y un dolor que nunca imaginó sentir. La furia que se apoderó de Roberto fue descomunal, pero su primer acto no fue de venganza, sino de amor. Se arrojó al suelo junto a su hijo, envolviendo el tembloroso cuerpecito en un abrazo desesperado, pero firme. «Estoy vivo, Dani, estoy vivo», repitió llorando, besando el rostro lloroso del niño. «No hubo ninguna bomba. Fue una mentira. Me salvaste, pero nunca hubo peligro». Al sentir el corazón de su padre latir contra el suyo y al ver que la explosión no había ocurrido, la barrera de terror de Dani se hizo añicos. Se aferró a su padre y lloró, ya no en silencio, sino con fuertes sollozos liberadores, el sonido de un niño que descubre que ya no necesita ser un mártir. La mordaza psicológica había sido destruida por la verdad del abrazo. El enfrentamiento con Brenda fue el momento en que la justicia cayó sobre la mansión. Atraída por el ruido, entró en la habitación y al ver el objeto expuesto y a su esposo abrazando a su hijo, intentó retirarse. Su defensa fue patética y reveladora. Solo era una broma para que se callara Roberto, ya sabes lo ruidoso que es. La trivialidad con la que trató la tortura fue el fin de todo. Roberto se puso de pie, con la mirada fría como el hielo. No discutió. Llamó a seguridad y a la policía. Brenda fue arrastrada fuera de la casa que codiciaba, gritando y amenazando, acusada de maltrato infantil agravado y tortura. La mujer que quiso silenciar a un niño terminó silenciada por los barrotes de una celda, perdiendo el lujo y la libertad a cambio de su crueldad. En las semanas siguientes, la mansión de Pedregal sufrió una transformación radical. El silencio opresivo dio paso a una charla constante. Libre del miedo a matar a su padre, Dani comenzó a hablar sin parar, como si quisiera recuperar los meses perdidos de palabras no pronunciadas. Roberto escuchaba cada frase, cada pregunta banal, como si fuera la música más hermosa del mundo. Aprendió a ser padre de nuevo, guiado por la paciencia y la sabiduría de Clara. La culpa por haber permitido que el monstruo entrara en su casa se transformó en una dedicación férrea a proteger y cuidar la infancia que casi le habían arrebatado a su hijo. La recompensa de Clara no fue solo económica, sino un reconocimiento a su destino. Roberto la llamó para conversar no como su jefe, sino como un hombre eternamente en deuda con ella. «Viste lo que los mejores médicos del país no vieron», le dijo. «Tienes el don de sanar». Anunció que financiaría sus estudios para que pudiera ser pediatra, asegurando así que su instinto salvador pudiera llegar a muchos otros niños. Clara dejó de ser la niñera. Se convirtió en la ama de llaves, la guardiana de confianza de Dani y la prueba viviente de que la verdadera medicina empieza con la empatía. 3 meses después, el jardín de la mansión rebosa vida. Dani, con el pelo cortado y sin sombrero, juega al fútbol con su padre, riendo a carcajadas. La pequeña cicatriz en el paladar es el único recuerdo físico de la pesadilla. Roberto creó una fundación médica centrada en diagnósticos humanizados, donde escuchar al paciente prima sobre la tecnología. La humilde niñera demostró que a veces la sanación no requiere una máquina millonaria, sino solo manos dispuestas a sentir la verdad y la valentía de erradicar el dolor de raíz. ¿Tendrías la valentía de Clara? Deja tu comentario, dale a me gusta y comparte esta historia de superación.